hizo un postdoctorado en Pennsylvania. ¿En cuál? ¿UPenn? Penn State. Penn State. Es cierto, uno de los mejores lugares para hacer ciertas cosas de optimización del mundo, ¿verdad? Sí. Y bueno, nos va a contar su perspectiva respecto a los desarrollos recientes en una parte de la inteligencia artificial que ha cogido mucha velocidad. Tomás dirige la Escuela de Sistemas Inteligentes, que no es solo inteligencia artificial, es más que tiene que ver con cosas como robótica, sensores, actuadores, sistemas que pueden reaccionar y adaptarse a su entorno y cosas por el estilo. Pero algunas de las grandes preguntas que se han estado planteando las personas y la preocupación que hay alrededor de muchas cosas recientes en inteligencia artificial, pues también pasan por la mente de Tomás, que te agradecemos mucho que haya sacado el tiempo para compartir con nosotros tu conocimiento y tus inquietudes. Muchas gracias, Ignacio. No sé si está prendido eso. Ahí está. Álvaro, ahí está. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Vacilón, porque de hecho cuando yo siempre he sido muy metido en música y en computadora, yo programo desde muy joven, como a los 7 años me regalaron la Sinclair ZX81, una computadora inglesa. Se programaba en BASIC, se grababa en cassette los programas. Y algo curioso es que como era tan lento el proceso de grabación en cassette y poco confiable, porque en Venezuela vivíamos una parte muy húmeda, los cassettes se ponían terribles y después el programa no me funcionaba, que empecé a transcribirlos a papel mejor, ¿verdad? Y en algún momento, y esto no me acuerdo yo tanto, pero dice mi mamá, es que vos ya no usabas la computadora, vos lo que hacías era escribir los programas en papel y a veces ni siquiera terminaban en la computadora. Y eso lo dejo ahí como un pendiente para una discusión que podemos hacer después al final, ¿verdad? Y bueno, cuando entré en biología, mis padres se quedaron un poco, bueno, y le encanta la matemática, le encanta la computación y termina estudiando biología. Honestamente, yo no sé tampoco por qué estudié biología en ese momento, pero después se empezó a amarrar porque me interesan los sistemas biológicos como tal, o sea, la parte teórica. Yo no soy biólogo que anda detrás de mariposas con una red cazándolas, yo soy biólogo teórico. Me gusta la matemática involucrada en la biología, la explicación de fenómenos biológicos a través de la matemática. Y no solo eso, sino la relación de los sistemas orgánicos, de los sistemas vivos con la computación, que ustedes ven cada vez están convergiendo hacia casi la misma cosa, ¿verdad? Y lo que ha trascendido ahora en computación tiene que ver con su estrecha relación funcional en términos del principio de funcionamiento de nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, por eso quiero hablar de modelos grandes de lenguaje, máquinas que piensan por sí mismo. Voy a tratar de hacer un poco trasfondo de dónde vienen todos estos modelos. Vamos a hablar de ChatGPT en algún momento, ¿verdad? Que está, que desde noviembre del año pasado empezó como muy calladito, pero ya para inicios de este año ya trastornó y sigue trastornando un montón de áreas de conocimiento humano, y es algo que me gustaría que podamos discutir hacia el final en las preguntas. En términos generales, este es todo el dominio, este es todo el dominio de conocimiento que teníamos más o menos. Inteligencia artificial, que es más bien es un área de investigación, es un área de conocimiento, es muy amplio, involucra no solo la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, sino la aparición de inteligencia artificial como una nueva forma de pensamiento, una cosa así, ¿verdad? Entonces, dentro de eso está el Machine Learning, que se popularizó en las últimas, tal vez, décadas o incluso menos, ¿verdad? Donde ya herramientas que son aplicadas a diferentes tareas, que no tienen nada que ver con descubrir una inteligencia como tal, sino que simplemente que sirven para resolver problemas que son un poco complicados de resolver de otra manera. De ahí viene el Deep Learning con la aparición de montones de datos, ¿verdad? Por ejemplo, para darles un ejemplo, estamos en un proyecto de investigación muy bonito, que no puedo dar detalles, pero de repente recibe una base de datos de 100 millones de registros, ¿verdad? Cosa que no era algo que le sucedía a uno en el 2000 cuando terminé la maestría en el TEC, ¿verdad? Entonces, procesar 100 millones de registros, tratar de extraer información, representan retos particulares que la matemática y la estadística sola
no son suficientes, entonces se mezclan con otras técnicas. De ahí aparece dentro de Deep Learning, aparecen los Large Language Models, que tienen bastante tiempo de existir, ahora me explico un poquito más, pero no habían trascendido de la manera que han trascendido ahora, y hace como en el 2014, por ahí, o tal vez 2018, aparece esta idea de Generative AI, que son modelos generativos de inteligencia artificial. Entonces voy a hablar un poquito de esta parte de aquí, sobre todo estos dos de aquí. Y de aquí viene la idea de lo que se llama modelos fundacionales de inteligencia artificial, que es lo que está pasando en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que es que ya no hago pequeños modelitos de inteligencia artificial, sino que existe un modelo que lo puede hacer todo. Que es básicamente como un chat GPT, que lo puede hacer todo. Todas las pequeñas tareas que hacíamos de otras maneras, ahora hay un sistema grande que lo puede hacer todo, pero eso se le llama modelo fundacional, ¿verdad? Entonces, ese término lo acuñó Stanford, creo, los investigadores de Stanford. Entonces, ¿qué pasa con ese modelo fundacional? Bueno, antes, y no sé si ustedes se acuerdan, probablemente han usado en algunas de las empresas que trabajan o tienen pequeñas rutinas o aplicaciones de Machine Learning, ¿verdad?, para resolver tareas específicas, ¿verdad? Entonces tenían un montón de pequeños motores de inteligencia artificial resolviendo tareas específicas. Bueno, la idea del modelo fundacional es que con información no supervisada incluso, ¿verdad?, porque tiene un conocimiento absoluto, conocimiento entre comillas, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos construido, que puede entonces, mediante afinamiento, ¿verdad?, puede llegar a hacer esas mismas tareas, ¿verdad? Entonces ya no se requieren modelos específicos ni entrenamientos específicos, sino que ya está entrenado un gran motor y se afina, ¿verdad?, con microafinamiento se llega a tareas mucho más concretas y más específicas. Y esos son los modelos fundacionales. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde viene lo interesante. Primero, que hay ciertos elementos emergentes, es decir, muchos comportamientos de esta inteligencia artificial son inducidos, no construidos. O sea, yo no lo programo para que tenga ese comportamiento. Para darles un ejemplo, yo puedo usar ChatGPT para hacer análisis de sentimiento, que no sé si saben qué es análisis de sentimiento, ¿verdad?, que es básicamente, yo pongo un texto y me dice si es positivo o negativo. Yo no puedo usar ChatGPT así, directamente me digo, clasifícame como WhatsApp, ahora lo podemos hacer incluso en vivo. Pero no fue entrenado para eso, ¿verdad? No, sino que esa es una propiedad emergente debido a que es un sistema fundacional, conversacional, que entonces permite hacer ese tipo de interacciones e interpretaciones con la máquina. Entonces se transforma en un sistema para el cual no fue directamente diseñado, sino que es algo que se indujo por la forma en que fue construido y que yo puedo entonces reconfigurar a través de prompts, puedo generar un comportamiento particular. Y homogéneo, porque de hecho en el área de procesamiento de lenguajes naturales se generaron tantas cosas y es una confusión la literatura de términos, ¿verdad? Porque ahí están, imagínense, están los lingüistas metidos, además de gente de computación, y esos dos son buenísimos para inventarse términos, ¿verdad? Entonces la literatura era difícil, muchas técnicas, metodologías por aparte, algoritmos diferentes. Esos sistemas empiezan como ahora sí a integrar todo en un solo mismo principio, y a partir de ahí se empieza a construir otro tipo de modelos. Entonces está unificando, es un punto como de explosión de modelos de lenguaje, y ahora entonces como que se vuelven a unir en un punto de integración, a partir del cual van a empezar a bifurcarse otro montón o a expandirse. Es como un opuesto a un Big Bang, ¿verdad? Es como una absorción de todo eso en un solo sistema, que a partir de ahí van a suceder muchas cosas. Normalmente un modelo de inteligencia artificial, había algún código de entrenamiento y datos etiquetados de alguna forma, por lo general unos supervisados, ¿verdad? Y por lo general la información que alimentábamos a estos sistemas era preclasificada de alguna manera, y construíamos un lenguaje basado en el problema que queríamos resolver, y con ese modelo podíamos hacer diferentes tipos de predicciones, ¿verdad? Podíamos hacer clasificación, por ejemplo, esto es un perro, esto es un gato, esto es azul, esto es rojo, cosas por el estilo,
Y clúster, o sea, agrupar datos por diferentes fenómenos. Por ejemplo, el sistema de recomendación de Netflix es un sistema como este, ¿verdad? Donde dependiendo de lo que vemos, el tiempo que vemos y otra serie de parámetros, lo que hace es clasificar y generar grupos de personas, de usuarios. Si yo pertenezco a un grupo tal, entonces remezcla lo que las personas ven en ese grupo y me recomienda basado en lo que yo no he visto, pero que está en el mismo grupo que yo podría tal vez ver, ¿verdad? Entonces utiliza un modelo específicamente construido para eso. Y para eso tiene que etiquetar esa información, o sea, tiene que estar claro quién soy yo, que la película es de terror, que la película dura tanto, todo ese montón de parámetros tienen que estar predefinidos en el sistema. Un modelo fundacional es un poco diferente porque tiene esos dos elementos también, pero también no etiquetados. Es decir, los modelos de inteligencia artificial de ahora con redes neuronales, que partieron un poco de las redes que se llaman convolucionales, con Jeffrey Hinton en el 2010, pueden separar perros y gatos sin que yo le haya dicho que son perros y gatos, ¿verdad? Simplemente extrayendo ciertos patrones de las imágenes, determina que son dos cosas diferentes. Y al final yo le digo, mira, sí, ese es un perro y ese es un gato. Es posterior a la etiquetada. Primero me los separa en grupos que tienen ciertas características comunes que ni siquiera podemos entender, es una caja negra, ¿verdad? Y que después yo identifico, mira, sí, fíjate que separó muy bien los perros y los gatos. Entonces el modelo fundacional es de ese tipo, donde hay información etiquetada, pero también hay información no etiquetada. ¿Por qué digo esto? Porque ChatGPT, y ahora hablamos un poquito más de ChatGPT, fue entrenado con todo el Internet, ¿verdad? No estaba clasificado como tal, sino que es simplemente información que hay en el Internet. Artículos, libros, todo lo que haya estado digitalizado y escrito en lenguaje, ¿verdad? En cualquier idioma, era la base de pre-entrenamiento de ChatGPT. ¿Verdad? Que son teras y teras de... Incluida la basura. ¿Ah? Incluida la basura. Incluida la basura. Todo lo que está en el Internet, ¿verdad? Y ahora podemos discutir eso. De hecho, había hecho un slide con un montón de basura también entrando, pero lo quité porque no me da tiempo de hablar de eso. Y la diferencia está en que en vez de hacer, ¿verdad?, como el anterior, como este, que lo que hacía simplemente eran ese tipo de cosas, en este caso lo que genera es nuevo contenido. ¿Verdad? No es una clasificación, no, es generar contenido a partir de la información que procesó o que se preentrenó y genera nuevo contenido. ¿Qué significa? Generación de código, generación de texto, generación de imágenes, generación de videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es diferente, ¿verdad? No me dice, este es un perro, este es un gato, sino que lo que hace es, yo escribo algo, ¿verdad? Hago un prompt o le doy un input y genera, digamos, yo explícitamente le digo, le describo las características de un perro, por decir así, y me va a generar un perro. Eso es. Entonces el resultado es una generación de algo nuevo, a partir de la información con la cual está preentrenada. Entonces, ¿qué es un modelo? Eso es lo que se llama el modelo generativo. Una inteligencia artificial generativa, que es yo diría un cambio conceptual o filosófico importante a partir del éxito de estos modelos, es que se le llama inteligencia artificial generativa y genera contenido nuevo basado en el que está entrenado. Mientras más amplio ese contenido, más universal es, pero esa amplitud de contenido también incluye todo tipo de amplitud de contenido, los sesgos, ¿verdad? Las cosas desde terraplanistas hasta ¿verdad? Hasta cualquier cosa sobre la cual haya sido escrito, estos sistemas lo tienen incluido dentro de su sistema de generación de nuevo contenido, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. ¿Cómo funcionamos nosotros los humanos? Es aquí donde viene el punto que lo deja uno un poco asustado. Yuval Harari hizo hace poco una charla muy interesante con eso. Nuestra humanidad está basada sobre el lenguaje natural, el lenguaje que nosotros hemos construido. Y a partir del lenguaje natural, el lenguaje formal también, ¿verdad?
todo lo que hemos construido como sociedad humana se basa en los lenguajes. Todo el conocimiento, todas las leyes, todas las regulaciones, los derechos, toda nuestra humanidad está basada en la construcción del lenguaje. Y de hecho es un punto crítico en la evolución de la sociedad humana, ¿verdad? Cuando inventamos el lenguaje, es que dejó de ser algo solamente presente, ¿verdad? Lo que sucedía, sino que una descripción y documentación del pasado y una proyección del futuro, gracias al lenguaje. Sin lenguaje nosotros no podemos proyectar futuro del lenguaje escrito. Lenguaje escrito, sí, lenguaje escrito. Bueno, de diferentes maneras, ¿verdad? Puede haber sido pictográfico y qué sé, cosas así, pero ya el lenguaje escrito con cierta estructura, digamos, lo que nos trascendimos como humanos. Y todo lo que nosotros hacemos como seres humanos entonces está basado, de hecho, en instrucciones, ¿verdad? En descripciones a través del lenguaje natural, de que discutiendo un tema con un Ignacio, entonces construye una frase, Ignacio interpreta esa frase y genera una respuesta a partir de eso. Entonces nosotros funcionamos así. Pero vean ahora, en vez de ser humano-humano, se transforma en lo que llamamos un prompt, ¿verdad? Lo que hacemos es interactuar de la misma manera con una máquina. Es interactuar de la misma manera que tenemos esa interacción con humanos. Y es eso, pienso yo, lo que ha generado el pánico, las reacciones de diferentes, ¿verdad? De diferente tipo ante este tipo de tecnología. Porque es muy similar a lo que nosotros hacemos como humanos, entonces nos asusta, ¿verdad? Cuando uno empieza a usar ChatGPT, al principio son como tonteras, pero de repente cuando uno se pone medio serio, es que se queda a la pucha. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque entonces simplemente se transforma la interacción, incluso con los sistemas, y aquí la cibernética se va a empezar a hacer cada vez más trascendental también en estos sistemas, donde ahora estamos a un paso, ¿verdad?, de que no solo es un prompt con una computadora, sino a acciones directamente, ¿verdad? Generó textos, imágenes, videos, ilustraciones, código y acciones mismas. O sea, ya la idea de dar una instrucción a una máquina para que genere una acción está ahí. Yo creo que no lo han querido implementar por miedo, pero está ahí, ¿verdad? Ya está ahí. O sea que simplemente con el lenguaje escrito natural generar instrucciones precisas para que una máquina haga diferentes acciones. Y vean ustedes, la evolución de esto ha sido en realidad muy rápida. Lo que se llama Recurrent Neural Networks, que son importantes porque las redes neuronales existen desde hace mucho tiempo atrás, pero estas recurrentes lo que hacen es, por ejemplo, si yo veo una palabra, es que cuando yo proceso la primera palabra, la red neuronal deja un estado oculto por ahí para saber lo que pasó con la primera para procesar la segunda. Y cuando va por la tercera ya sabe lo que pasó con la primera y con la segunda. Entonces de esa manera puede mantener, digamos, el contexto de una frase, ¿verdad? Entonces eso era importante. Y de ahí se inventaron lo que se llama Long Short Term Memory Neural Network, ¿verdad? Que eso fue el primer paso para trabajar con lenguajes naturales. Uno de los problemas es que en una frase, ¿verdad?, el contexto, ¿verdad? Por ejemplo, si digo voy al banco o me siento en un banco, la palabra banco es la misma, pero significa totalmente cosa diferente, y el contexto es el que da el significado, no la palabra, sino el contexto de toda la expresión a la que da significado. Ya las redes neuronales recurrentes permitían hacer eso y estos modelos de aquí. Sin embargo, no fueron todavía estaban en pañales y no muy lentas, ¿verdad? Y no para modelos grandes no servía, no se podían paralizar, un montón de problemas. En el 2014, ahora no me acuerdo el autor exactamente, se habló de mecanismos de atención, ¿verdad? Que cuando uno expresa una frase, de hecho hay ciertas palabras que son como el foco de la expresión, ¿verdad? Lo demás es simplemente reglitas o gramáticas ahí entremetidas, pero hay ciertas palabras que cuando están combinadas y juntas son los que le dan, ¿verdad?, el contexto, los que le dan la atención de qué significa. Porque yo digo, si voy al banco o me siento en el banco, siento, ¿verdad?, y banco, la atención está en esas dos palabras, o voy banco, ¿verdad?
La atención está en esas dos palabras. Entonces, cualquiera que sea lo que se genere a partir de ahí, tiene que mantener la atención en eso, ¿verdad? Porque ahí está el foco de la generación de cualquier texto, ¿verdad? Si no puede interpretar eso, es que va a contestar cualquier cosa, un sistema automático de generación. Eso por ahí apareció por ahí en 2014, pero hasta el 2017 apareció un artículo que se llama Attention is All You Need, que desarrolló este algoritmo de transformer, que es un tipo especial de redes neuronales. Ahora voy a hablar un poquito, pero no voy a entrar tanto en los detalles, que lo que permite no solo es prestar atención, sino hacer autoatención. O sea, que este sistema, cuando yo pongo una expresión y va generando la respuesta alimenta el mismo red neuronal para generar la siguiente parte, alimenta el mismo, genera la siguiente parte. Pero si no genera autoatención, nunca va a poder generar algo coherente con principio y fin, ¿verdad? Entonces, de esta manera va prestando atención a lo que está construyendo, y por eso, cuando usted le pregunta al ChatGPT, es que lo hace coherente, ¿verdad? Tiene un inicio y tiene un final. Y es por estos mecanismos de transformer, ¿verdad?, que permiten que mantenga la atención a lo que está construyendo, ¿verdad? Que no se pueda volar a otros lados que entonces generarían algo incoherente. A partir de ahí se genera GP3, que ya empieza a ser importante, este se llama BERT, y ya en el 2021 aparecen los modelos generativos como tal, de imágenes y toda esta cuestión, a través de precisamente, esto de Transformers cambió todo, además que es muy rápido, es paralelo y permite otro montón de cosas interesantísimas. Es un tema de estudio en sí mismo, el paper es bastante enredado, se llama así por si lo quieren buscar, Attention is All You Need. Curiosamente no es publicado por peer review, ¿sí? Está en Archives, y que eso es otra discusión, ¿verdad? Esto mismo GPT va a cambiar la forma en que se publica, etc. Esa es otra discusión que podemos tener al final. Aparecen modelos generativos, y al final del 2022 se hace público ChatGPT, ¿verdad? Este GPT-3 y GPT-2 ustedes lo podían usar desde antes. GPT-2 era bonito para mostrarle al estudiante, digamos, cómo funciona, y ustedes lo pueden accesar en Python o cualquiera, lo pueden probar y no tiene ninguna restricción. Ya GPT-3 para allá ya tienen que pagar. Entonces yo lo he usado, pero ya se me acabaron los tokens, entonces tengo que pagar para seguir usando. Pero eso lo que quiere decir es que ustedes pueden generar cualquier aplicación que use ChatGPT dentro de sus sistemas por detrás, ¿verdad? Sin estar usando el browser como tal. Es que puedo crear otros modelos de diálogo, por ejemplo. Sí. Podrían derivar, ¿verdad? Modelos a partir de GPT-4, ¿verdad? A través de programación pueden derivar y especificar, ¿verdad? Limitar, darle un contexto, ¿verdad? Ustedes pueden preparar el sistema con toda una serie de textos para que entonces la respuesta esté contextualizada a ese sistema, etcétera, 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 ¿verdad? Se pueden hacer muchísimas cosas, extremadamente rápido. Y claro, aparece OpenAI ya en versión GPT-4. Entonces, ¿sí? Tal vez puedes contarnos qué es OpenAI, así como paréntesis. OpenAI es una empresa, ¿verdad?, que apareció creo que en el 2017, 18 por ahí. En principio era para hacer abiertos todos los desarrollos y algoritmos de inteligencia artificial, ¿verdad? En particular todos los desarrollos de estos de atención, de redes neuronales. Y claro, cuando vieron ya el negocio del asunto, ya no es tan abierto, ¿verdad? En este momento no es tan abierto. Y es un consorcio de varias empresas. Microsoft estaba involucrada, no sé qué otras empresas, no sé si vos sabes exactamente cuáles otras empresas están involucradas. Elon Musk también. Elon Musk. Pero metieron un montón de millones de dólares. Sí. Pues salió Musk. Sí, fueron varias personas un consorcio, se hizo un consorcio para invertir en eso, se trabajó de forma abierta. Microsoft se metió, pero ahora se metió fuerte, ¿verdad? Y compró algunas de las tecnologías, y Bing está montado sobre este mismo ChatGPT, ¿verdad? Si ustedes usan Bing, y ahora lo podemos ver en la pantalla, está montado sobre el mismo ChatGPT 4, está por el otro lado el de Google, Bard, que también ahorita lo podemos ver, que no está montado sobre
GPT-4, pero son desarrollos paralelos, ¿verdad? A partir de estos modelos de Transformer, todos empezaron a explorar y todos funcionan más o menos con los mismos fundamentos. La diferencia está en la forma en que se han entrenado y la forma en que se han desplegado al público. ChatGPT en ese sentido fue hábil y fue pionero en poner a disposición al público una forma muy sencilla de interactuar con el sistema, y se le adelantó todo el mundo. Y esa forma muy sencilla hacía que cualquier ciudadano o ciudadana de este mundo entendiera lo que podía hacer con algo como esto. Pero inmediatamente, es que uno se sentaba y ponía cualquier cosa y entendía inmediatamente, a la pucha, de una vez, ya sé qué puedo hacer. Y empezaba con viajes, empezaba con recetas, empezaba con cositas ahí. Después terminaron, me pidieron un informe de no sé qué en el trabajo, entonces empezaba con el informe del trabajo. Y después me pidieron que programan esto, y empiezo con el programa, y entonces empezaron todo el mundo a hacer esto. Yo les digo una cosa, con este tiempo, con la capacidad de GPT, todavía no ha aparecido una aplicación que nos diga, pucha, se va a acabar el mundo, lo cual es una buena señal, ¿verdad? Porque si un gran sector de la población humana, más de 100 millones de personas, están usando y se generan millones de prompts al día, que todavía no haya aparecido el Dr. Evil o algo así, ¿verdad? Que destruya el mundo, me parece que es positivo, ¿verdad? Por supuesto, y eso también lo podemos discutir al final, se han proyectado las perversidades de la sociedad humana, se han proyectado, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pero esas perversidades existen. Por ejemplo, esta modelo que publicó una foto en bikini, entonces alguien la desnudó con inteligencia artificial. Esa es una aplicación de problemas sociales y culturales anteriores, no tiene nada que ver el IA como tal, ¿verdad? Entonces eso podemos discutirlo también al final, porque tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con muchas cosas. Entonces imaginen esto, el ChatGPT, y antes no quiero hacer tanta demostración, gente, pues yo creo que ustedes todos medio lo conocen, ¿verdad? Entonces no hay que hacer tanta demostración, pero podemos después centrarle un poquito en algunas cosas. Sobre todo, por ejemplo, un ejemplo bonito con cosas de música, cómo mezcla diferentes dominios dentro de una construcción. Entonces así me gustaría hacerlo para que lo vean. Entonces imagínense esto, una computadora, y nosotros como humanos ya, con solo que lo haya hecho, eso es que ustedes ya se imaginaron el resto, ¿verdad que sí? Y el resto está imaginado basado en el contexto de cada uno de ustedes, ¿verdad que sí? Si hay gente de compu va a pensar una cosa, si hay gente qué sé yo, de sociología va a pensar otra, si hay gente de empresa va a pensar una cosa diferente. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Estos sistemas generativos lo que hacen es una continuación de lo que uno inicia, ¿verdad? Entonces todo lo que resulta de la aplicación de la IA depende de qué es esto, ¿verdad? De qué es esta construcción que yo inicialmente generé. Entonces recuerdo, yo di un taller para la gente, para periodistas de GPT. Bueno, Eric estaba ahí. Y estaba el director de teletica.com, o Teletica Digital, no sé cómo le llaman. Era Ronald González. Entonces él se puso y puso algo de Rodolfo González. Rodolfo. Puedes hacer una noticia de la trocha, una cosa así. Y se la inventó, de la trocha en Costa Rica. Del juicio de la trocha, como que ya el juicio hubiera ocurrido. Lo que yo creo que nunca entendí es que el contexto que le doy es tan vago que si ustedes imagínense, si soy vago aquí, nosotros humanos creamos ficción, generamos también cosas de ciencia, generamos cosas de matemática, pero tenemos toda esa gama de posibilidades, y eso está en GPT. Entonces, si yo generé un contexto vago, podría tomar la ruta de la ficción. A eso le llaman alucinaciones. ¿Por qué? Porque no hay más contexto. Este sistema no es que entiende absolutamente nada de lo que estoy preguntando, sino que agarra el contexto y puede derivar en una alucinación. Entonces, es importante cómo todo esto es importante, qué es lo que está escrito aquí. Y funciona igual que en el cerebro, por eso les digo a ustedes, si ustedes se imaginan una computadora, si hubiera habido un escritor o una escritora aquí, probablemente se hubiera imaginado un cuento, ¿verdad? De la misma manera, como nosotros pensamos, ¿verdad? Y derivamos y construimos y generamos una respuesta a partir de esto, ahora está sustituido por una máquina.
Y lo curioso es que la forma en que funciona es muy similar a las neuronas del cerebro, ¿verdad? Es una representación de alguna manera digital de cómo funciona el cerebro, ¿verdad? O eso creemos, ¿verdad? Porque lo que se hizo, lo que hicieron los pioneros, Turing y McCulloch-Pitts y todos esos, fue pensar, bueno, si el cerebro funciona así, ¿será posible hacer una estructura computacional que haga más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, Tomás, o sea, vos decís que ni sabe ni entiende nada de nada, lo cual me parece correcto. sí. Los que sabemos algo o entendemos algo, sabemos decir no sé. Sí, correcto. Expliquen. Sí. Este no. Este va a responder cualquier cosa. Sí. No va a decir, no, mira, cuando dice soy un modelo de lenguaje, porque les ha pasado seguro, soy un modelo de lenguaje, eso es que alguien lo puso ahí. Pero no es que solo dice, que tiene autoconciencia y dice que soy un modelo de lenguaje. No, eso se lo puso alguien para que responda así. Sí, claro. Entonces, ese es de hecho, lo voy a usar de ejemplo, porque eso es, precisamente no podría decir no sé. Y fue entrenado de tal manera y yo le dije, dame tus referencias. Sí, es que me entrenaron con muchas fuentes, no sé, pero no le puedo dar unas son pagadas, otras exactamente. con licencia. Licencia poética, lo que tiene a veces. Sí. Bueno, porque nosotros tenemos licencia poética también. Entonces, por ejemplo, si yo genero un contexto donde el terraplanismo es posible, si no tiene una limitación que diga que es una conspiración o es una teoría falsa, va a tomar esa ruta, ¿verdad? Va a tomar esa ruta, porque tampoco es moral en ese sentido, y en eso Chomsky escribió unas cosas, aunque no estoy de acuerdo con todo, pero sí, en el sentido de que esto no es un sistema moral, ¿verdad? A no ser que alguien se lo imponga, ¿verdad? Que está impuesto. Entonces, por eso no contesta nada racista, nada demasiado político. Se puede hacer que, ¿verdad? Tomando rutas que conteste cosas políticas, pero hay que hacer trucos en el prompt, ¿verdad? Para que lo haga. Pero es una máquina, ¿verdad? Y esa máquina es una red neuronal, tiene billones de parámetros, de hecho, trillones. El cerebro hace 100 trillones de sinapsis y el GPT-3 hacía 173 billones de parámetros, ¿verdad? Tenía 173 billones de parámetros. Ya el GPT-4 tiene 100 trillones de parámetros. Y un parámetro, todos ustedes yo creo que saben que es la ecuación de una línea recta, ¿verdad? Que es f de x igual a x más b. A y b son parámetros, ¿verdad? A y b son parámetros, la variable es x y la independiente de la función es f de x. A y b son parámetros. Bueno, imagínense ahora una línea recta, pero tiene 100 trillones de esos A's y B's. Trillones ingleses. Trillion. Sí. Okay. Sí. Trillones ingleses. O sea, las 100 trillones de sinapsis, o sea, son billones en español. Son billones en español. ¿Eso es por segundo o las que pueden suceder en total? Las que pueden suceder en total. Okay. El número en una computadora ocurren 3.14 por 10^93 flops, que son floating point operations per second, ¿verdad? Que es un montón. Eso es más que el cerebro. Sí. Es extremadamente rápido, ¿verdad? El cerebro hace 10 a la 16. Sí. Esto es muy rápido, muy rápido. Y por eso es que ustedes, imagínense, están 100 millones de personas conectadas en instantes en el mismo sistema, ¿verdad? Y así toda instancia, un cerebrito de esos para cada uno. El costo del hardware debe ser desproporcionado. Sí, el costo del hardware y almacenamiento de información también. Teras y teras y teras. Dicen que la inversión de Microsoft fue en tiempo máximo. De hecho, ese es un punto importante, porque el problema de esto, no el problema, sino el cuello de botella es puramente físico, ¿verdad? De tener las máquinas, tener el espacio para hacerlo, no de algorítmico. O sea, cualquiera en Costa Rica podría hacerse un GPT-3 en este momento, un estudiante podría hacerse. El problema es que no tenemos las super máquinas y las super servidores de datos, ¿verdad? Para poder hacerlo, ¿verdad? Y eso es algo que después podemos discutir, que tenemos que superar en nuestros países, porque si no siempre vamos a ser esclavos, ¿verdad? De esos sistemas y nunca vamos a ser partícipes en la creación o co-creación de estos sistemas. Entonces nosotros, por eso hay que hacer investigación en estas áreas, porque todavía no todo está resuelto, ¿verdad? Todavía hay áreas ricas que es pura cabeza. Aquí lo que se requiere es cabeza. Ya con una máquina como esta es suficiente para hacer las primeras investigaciones, ¿verdad? Entonces, ya me adelanto ahí con algunas de las cosas del final. Y bueno, una sinapsis es simplemente, hay conexiones entre neuronas y hay una cosa que se llaman neurotransmisores, ¿verdad? Que entonces comunican potenciales de acción, que son señales electroquímicas que viajan, ¿verdad? De un lado a otro. Y
en la computadora están representados por lo que llamamos nodos, ¿verdad? Y conexiones entre ellas, y en un parámetro es lo que establece la relación entre un nodo y otro, que sería equivalente a una sinapsis, ¿verdad? Es como un peso, ¿verdad? Es como un peso, sí. De hecho, por eso se le pone W, ¿verdad? Es simplemente, y esto está conectado con este, es como una suma ponderada, digamos, de todos los pesos que están ahí involucrados. Y esta máquina no ve palabras, solo números. Esto es algo de una confusión que tuvo el de que dice, pero ¿cómo es posible que la base de datos esté mal de la fecha de la trocha? Digo, no, solo un toque. Esto no tiene ninguna base de datos ahí. Nada. Solo números. ¿Cómo? Solo números hay ahí adentro. No entiende gramática, ¿verdad? No es que sabe construir oraciones, ¿verdad? Porque tiene las leyes de gramática por ahí escritas. Ni matemática, no sabe matemática, no es que está haciendo operaciones directamente lógicas cuando le pregunto algo sobre matemáticas, no entiende, ¿verdad? No es que entienda y tenga conciencia de lo que está contestando de alguna manera. ¿Y qué significa? Aquí, cada palabra, cuando yo escribo algo, cada palabra de hecho es un vector de 512 de largo, era 512 elementos. Esos 512 elementos para cada palabra, ¿verdad? Representan, y aquí se pueden ir aquí para ver más o menos por ejemplo, si yo pongo aquí computer, está construido más o menos de esta manera. Voy a escoger aquí. Entonces ven ustedes que establece una relación, ¿verdad? Numérica de computer con otras palabras parecidas, ¿verdad? Entonces esos vectores son eso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está con distancias euclidianas, y aquí puedo ver luego más grande. Esa es en la nube de palabras. ¿Distancias qué, perdón? Euclidianas. Esa es, la palabra computer tiene cierta base, está Microsoft y qué sé yo. Entonces esos vectores lo que representan es eso, ¿okay? Como el contexto de la palabra, ¿verdad? Con algo como esto se llama word embedding, y de esa manera puede primero construir un vector, de cada palabra puede construir un vector. Eso está preentrenado, digamos, eso está guardado ahí en algún lado. A partir de ahí empieza a ser pura álgebra lineal, ¿verdad? De hecho, productos puntos entre diferentes matrices. Establece las relaciones en el texto de cada una de las palabras. Y este es un ejemplo clásico, ¿verdad? Lo que les dice, por ejemplo, I swam across the river to get to the bank. Lo que establece que es una palabra importante en este contexto, son estas dos palabras ¿verdad? Eso es lo que establece como en qué áreas realmente está preguntando o se refiere a esta frase. No es de plata. Exactamente, no es de plata. Y eso entonces lo que hace es como un producto cruzado de todas las palabras que están involucradas, y establece, aquí se ven los pesos, ¿verdad? No se ve bien en esta slide, se ve todo blanco, pero establece la relación que existe entre palabras. Y eso es lo que alimenta, ¿verdad?, la red neuronal. Esa es la entrada de la red neuronal. Y ese método, sobresimplificado enormemente, se llama encoding decoding. Ese es el método de transformer, que entonces lo que hace es generar un contexto de la palabra. En cada palabra va su contexto, y eso lo transforma en un input que puede ser utilizado para una red neuronal de cualquiera, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que es posible que empiece a generar texto. Y esto lo repite una y otra vez. Cuando va generando una respuesta, va haciendo lo mismo, ¿verdad? Va haciendo lo mismo. Va generando una respuesta, va estableciendo las relaciones de lo que hizo, y por eso puede empezar y terminar y generar el contexto necesario para poder generar la misma respuesta. Y es algo como esto: hay una petición, prompt, ingeniería de prompt engineering, se podría decir que es ingeniería de peticiones, no sé, una cosa así. Eso es palabras raras de traducir. Ocurre la tokenización, ¿verdad? Que es eso de separar las palabras, hacer una representación simbólico-numérica, el encoder, el decoder, y es a partir de ahí que empieza, ¿verdad?, de forma iterativa a generar unas frases completas de varias posibles frases, ¿verdad? Porque esto también se ha probado que si genera la más probable es pésimo, ¿verdad? Tiene que, a partir de un conjunto de varias posibles próximas palabras, no es escoger la más probable, sino que escoger una de las más probables. Y qué tan amplio es, más
como decir, natural es y más seco y Más creíble. más creíble, sí, más natural y genera expresiones mucho mejor construidas cuando involucra un poco más de aleatoriedad en el proceso. Eso es interesante en sí mismo. Entonces genera un texto. Como entre más aleatorio, Sí, más creíble. hasta un extremo donde ya se alucina, ¿verdad? Sí. Pero no le meten heurística ahí. Sí, toda la decisión de cuánto, le llaman temperatura, ¿verdad? Ok. ¿Qué tanta temperatura, verdad? Le meto va a generar respuestas como más naturales o un poco más, como muy secas, ¿verdad? O muy unidireccionales también. Pero básicamente está adivinando la próxima palabra. Básicamente está adivinando la próxima palabra y está escogiendo un posible conjunto de respuestas o de palabras. Y uno puede precalentar. Ajá. Digamos, qué sé yo, tal vez Sí. un texto. Mira, soy Sí. una persona interesada en tales. De hecho, eso es una de las formas hábiles de usarlo. Bueno, este es GPT-3, yo hago la versión pagada, entonces tengo acceso al browsing directamente y a plugins. Hay varios plugins que se han ido desarrollando. Entonces, por ejemplo, si sé que voy a hacer una pregunta más matemática, puedo ir aquí a plugin y, bueno, ya lo tengo, ustedes ven, ya lo tengo por default. Usa Wolfram Alpha, Que sí sabe matemáticas. que sí sabe matemática, que sí hace cálculos, Ah, de bueno. verdad, que tiene un motor de inteligencia artificial, pero es matemática lo que hace, ¿verdad? Entonces, si sé que voy a hacer una pregunta más matemática, utilizo Wolfram Alpha para que me haga cálculos de verdad, ¿verdad? Porque si no, está basado puro, por ejemplo, 1 más 2, no es que hace 1 más 2, ¿verdad? Si no uso Wolfram Alpha, no hace 1 más 2. Lo que hace es que como alguien en algún lugar, en algún momento en el universo escribió 1 más 2, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que sea 3, igual a 3, ¿verdad? Pero no es que hace 1 más 2, ¿verdad? Entonces, por eso falla mucho en cuestiones de cálculos. Si el conocimiento humano lo ha descrito, la matemática suficiente para resolverlo, lo resuelve. Pero si son cosas ya particulares, no es capaz de resolverlo, ¿verdad? Y eso. Entonces, ven, por ejemplo, si yo, y era lo que mostraba, siempre muestro esto, digamos, voy a buscar a Scholar y Google, escribí mal, no importa, de Google Scholar. Los sistemas humanos son fantásticos para los que escribimos como atarantados, ¿verdad? Porque ya no importa cómo escriba, es más, el mismo chat ya no importa, si escribo mal, me lo entiende igual, ¿verdad? Entonces digamos que vamos a buscar de sinapsis algún artículo, no sé, voy a escoger cualquiera, me voy a ir a este y voy a copiar este resumen. Entonces le voy a decir aquí, te voy a dar una serie de textos, quiero que los leas y me digas, tengo que cambiar el lenguaje aquí, que me digas listo cuando hayas terminado. Voy a decir, estoy usando GPT-4, por supuesto, estoy listo. Entonces ahora le pongo aquí un texto, aquí, control V. Bueno, ahí no me hizo caso, ¿verdad? Ahí no me hizo caso. Entonces le puedo decir, Se puede quedar callado. solo quiero que me indiques listo. Ok. Entonces, ¿qué hace eso? Eso como que en todos sus cálculos, ¿verdad? Restringe el dominio en donde va a empezar a generar respuestas. Entonces yo le puedo dar 20, 30 resúmenes diferentes y miren qué impresionante como empieza a responder utilizando ese lenguaje y mucho más enfocado, ¿verdad? Entonces yo estoy haciendo mi investigación, esto es útil para integrarlo, le puedo pedir resúmenes, le puedo pedir preguntas de investigación, le puedo pedir un montón de cosas basadas en esos textos y siempre me responde en el contexto del lenguaje utilizado en esto. Y vean que yo se los pongo en cualquier idioma y no me interesa, ¿verdad? No interesa en qué lo escribió. Entonces, ahora le podría decir, podrías hacer un resumen en italiano del texto. Entonces, y lo que siempre me gusta hacer, para que vean ustedes a dónde llegan,
en arameo. Sí traduce en arameo, ahora se le metió el 4 de que no traduce en arameo. Tal vez dice, o será que ya lo restringieron. De hecho, Ignacio estuvo una de estas que sí tradujo al arameo, y hasta con los símbolos y todo, ¿verdad? Vamos a en hebreo. Para las próximas películas de la Semana Santa. ¿Y qué? Pues ahí sí lo está haciendo en hebreo. No sé por qué no me lo quiso hacer. Escribe a derecha, izquierda. Ah, sí. Mira cómo lo está escribiendo. Hasta eso. Y bueno, para que vean ustedes, no me dijo arameo porque probablemente tenía que contextualizar la pregunta diferente para que sí lo hiciera, ¿verdad? Pero sí lo hace. Y por eso hay que ir construyendo, y ahí viene la idea de prompt engineering también, ¿verdad? De cómo diseño yo esos prompts, ¿verdad? Esas peticiones, y es ahí donde voy a obtener realmente algo de valor. Si yo soy vago, sí. Y esto lleva un poco a la discusión, o sea, si es alguien que no sabe nada de algo, es que no va a obtener mucho del sistema, ¿verdad? Porque tiene que ser muy específico, tiene que ser muy claro, es una conversación, ¿sí? Pero si todos los que estamos aquí le hacemos la misma pregunta, a todos nos va a... No, diferentes. En el mismo dominio, pero totalmente diferente. Pues es generada instantáneamente, ¿verdad? Es generada instantáneamente. Entonces va a dar parecida, pero como que ustedes me pregunten un día a mí, y Ignacio y yo sabemos de lo mismo, bueno, no sabemos de lo mismo, pero digamos que un tema en particular nos pregunta, yo respondo de una manera, Ignacio responde de otra, pero como ambos sabemos del dominio, entonces va a ser parecido, pero solo que... De hecho, al final del ejemplo decía regenerar. No sé si lo quiere que le dé otra respuesta. Sí, de hecho podríamos hacerlo. Si yo pongo aquí regenerar, generate response, dice 2 dedos, por supuesto, aquí está el texto, y bueno, no leo hebreo para saber. Lamentablemente ese ejemplo no funciona. Ahí sí, no sé si alguno de ustedes, pero yo por lo menos no. Y bueno, ahí venía el ejemplo un poco de la generación, ¿verdad? Ahora, una cosa interesante, y hasta qué horas tenemos, pues ya son las 8:30. Un ejemplo interesante es, por ejemplo, voy a hacer el 3 para que sea más rápido. Podrías componer una línea de bajo estilo 70s y darme el archivo MIDI. MIDI es un formato de digital, de los primeros formatos digitales. Entonces dice, me da esto, ¿verdad? Entonces me da en 70 por 120, a menor. Si yo lo pido, a veces me da otras cosas para otros textos, ¿verdad? Entonces le digo ahora, ¿podrías darme ahora un código en Python para generar un archivo MIDI? Y entonces, ¿verdad? Me lo genera, pone la misma información que puso arriba y entonces ven que importa este MIDI útil, que es una librería que sí existe, y me da el código y listo, ¿verdad? Entonces, para un músico, el formato MIDI lo entendemos muy bien, ¿verdad? En texto, simplemente duración de la nota, el tono, etcétera, etcétera. Entonces agarro eso, lo copio ahí en Google Colab y me genera un archivo MIDI, y después lo agarro en cualquier en Logic, en cualquiera de esos para trabajar música, y simplemente lo trabajo, ¿verdad? Ahora, si eso que me dio es bueno o malo, no sé, ¿verdad? Simple vista, es muy básico, ¿verdad? La, re, aquí, la, mi, re, sol, la, es una progresión de acordes así como muy tradicional, ¿verdad? Que por eso incluso, ¿cómo se llama este cantante? Por eso ganó el juicio, porque este tipo de progresiones está en el 80% de las canciones. Pero vean ustedes qué interesante la interacción, ¿verdad? Cómo se mezcla aspectos del dominio, aspectos programáticos, aspectos formales, ¿verdad? Si yo le pido un archivo MIDI, tiene que recurrir a alguna notación formal, porque la música es tan formal como la matemática en ese sentido, ¿verdad? Necesito una notación formal para poder realmente ejecutarla.
Entonces recurre a un recurso formal de representación que es cualquiera. Es un lenguaje especializado. Exacto, es un lenguaje y es un lenguaje que no es el único, o sea, hay 20.000 maneras de escribir MIDI, ¿verdad? Él escogió ese y después le pide uno que con otro lenguaje formal interprete este primero y me genere algo que es ya totalmente útil. Entonces es extremadamente interesante. Ya como conclusión, el nuevo cambio de computación está basado en los lenguajes naturales. Eso es lo que me parece a mí realmente interesante. O sea, regresamos al lenguaje natural. Y vean ustedes algo como esto. Ven, no ven ese lado, ven este. Para un número cualquiera, si el número es par, se divide entre 2, y si el número es impar, se multiplica por 3 y luego se le suma 1. Nosotros lo entendemos perfectamente bien, sin recurrir a formalismos matemáticos. ¿Cuál es para ustedes más sencillo? ¿Este o este de aquí? Este, ¿verdad? Todos hablamos de este. Esto es Lisp, que a mí me encanta, seguro a Ignacio también le encanta, y también probablemente a don Roberto también. Pero si ustedes no saben Lisp, ya hay varias cosas que son bizarras, ¿verdad? Porque es notación prefija que se llama, ¿verdad? El operador va primero, sí, el operador va primero con los operandos, antes que los operandos, vean la suma, vean esta operación aritmética, ¿verdad? Que es al revés, como quien dice. Pero vean que ya ChatGPT superó esa limitante. Ahora, si los quiero calcular, esto es poco práctico, ¿verdad? Esto es práctico si lo quiero calcular. Pero me interesa si se ha escrito en Lisp o en lo que se me dé la gana. Porque yo agarro le pongo eso, en ChatGPT le digo, lo quiero ahora en Python, lo quiero ahora en Haskell, lo quiero en NL, lo quiero en C, lo quiero en lo que sea, y me lo hace. Y me lo hace extremadamente bien. Entonces es casi que se volvió totalmente irrelevante el formalismo del lenguaje como tal, y se hizo otra vez importante esto. Porque esto, escrito en español, está claro. ¿Verdad que sí? Se entiende perfectamente bien. No hay ambigüedades a pesar de que está escrito en lenguaje natural. Y ese es el chiste de este asunto. Que yo creo que más bien a una nueva generación de jóvenes los va a empujar a ser mucho más precisos con su lenguaje. Porque ahora van a interactuar con algo que les da mucho de regreso. Pero para lograrlo tienen que hablar muy bien. Y tienen que poder contextualizar lo que quieren de una manera precisa, ¿verdad? Con lenguaje natural. Entonces eso me parece muy extraordinariamente interesante. Veamos para un músico, ¿verdad? Si quiere un músico lograr algo, es que tiene que lograr describir algo que quiere hacer composicionalmente con lenguaje natural, que los músicos normalmente no lo hacen, ¿verdad? Porque es que se fuman algo y nos inspiramos y entonces de repente componemos algo. No, pero la realidad es que es a través del lenguaje que podemos componer, y cuando comunicamos con otras personas tenemos que hacerlo así. Y claro, como este es un sistema, una vez que hay una intención y lo introduzco a la máquina, es un sistema que se genera, pero se puede generar para él mismo también. Podría generar perfectamente un conjunto de instrucciones para que ella misma después ejecute. Entonces yo le digo, quiero que me muevas un robot por este cuarto, aquí está el mapa, quiero que vaya de aquí a aquí. Puede autogenerar un conjunto de instrucciones para mover el robot y el robot se mueve. Entonces está así de cerca de ser algo que opera de forma autónoma, ¿verdad? Y opera cualquier cosa. Ya el sistema es suficientemente universal, acercándose a lo que llamamos inteligencia general artificial, que tal vez todavía no completamente, pero sí está cerca, donde ya simplemente lleva una acción. Y vean que ya estamos cerca del embedding word action, ¿verdad? Que se asocia no palabras con palabras mismas, sino con acciones concretas, ¿verdad? En el mundo físico. Entonces estamos como muy cerca de eso. Los trabajos van a cambiar. Eso es que no es prohibirlo, lo que no se puede. ¿Por qué ciertas empresas lo han prohibido? Más por un problema de que es que hay gente que está trabajando con cosas sensibles y se está usando ChatGPT, les da miedo que OpenAI, ¿verdad? Diga, bueno, vamos a ver qué está haciendo la gente de Amazon, ¿verdad? Eso es lo que les preocupa, pero no porque las personas van a hacer cosas malas o no sé qué. Eso yo creo que también es un poco un mito. O sea, nosotros no somos estúpidos, ¿verdad? O sea, hay gente que es media, pero en sí, o sea, no somos, ¿verdad? Y
y lo alucinables que somos viene en parte de nuestra educación. Entonces me llega al otro punto, que es que la educación tiene que cambiar. Una buena educación es lo que impide que alucinemos de la forma negativa, ¿verdad? Es lo que impide que aceptemos cosas que son claramente falsas, que yo pueda decir es claramente falso. Que acepte, ¿verdad? Que yo pueda aceptar eso no es un argumento válido. Y la razón es esta, ¿verdad? Es que le demos el poder a las personas y a los estudiantes para que puedan autodeterminar cuándo está bien y cuándo está mal. Que yo mismo pueda decir, no porque el profesor me lo dijo, es que Ignacio me dijo que esto era lo correcto. No es porque Ignacio lo dijo, es porque el conocimiento, los argumentos indican que es lo correcto, no porque Ignacio lo dijo. Nuestra educación está mucho basada en la autoridad. Nuestro funcionamiento de la organización está basado en la autoridad. Entonces, eso va a cambiar. Esto va a generar disrupciones posibles. El gobierno no quiere entrar en detalles, pero déjenlo ahí. Cultura y sociedad, bueno, en redes sociales nos transformaron definitivamente. Esto nos va otra vez a transformar. Ahí vienen todos los peligros, accidentes, riesgos, pero las cosas positivas también, ¿verdad? Como le dije al principio, esto va a amplificar cosas buenas de la sociedad, pero también va a amplificar cosas malas de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque es por la sociedad misma, no es el motor el que lo hace, no es el motor que genera un desnudo de una persona sin la autorización de esa persona. Es alguien que con una intención generó eso por una cultura, por una razón cualquiera que esta persona que haya tenido, que en principio no es buena, ¿verdad? Y bueno, aquí viene lo importante. Si es creación, inteligencia artificial, creación humana, le hice una charla a la gente en la caja y me decía, bueno, pero si alguien hace un artículo, la gente de, ¿cómo se llama? El grupo de bioética, eran 40 y tantos médicos, me dice, bueno, pero si alguien hace un artículo y lo hace totalmente con inteligencia artificial, con ChatGPT, le digo, bueno, ¿y si el artículo es buenísimo? Importa. Si tiene argumentos validables, verificables por un grupo además de peers, ¿qué importa si lo hizo ChatGPT? ¿Por qué? Porque la cultura de publicación se ha transformado en una cultura de egocéntrica, de auto, ¿verdad? Que yo tengo 30, 50, 200 papers, que yo publiqué en Science, que yo publiqué en Nature, ¿verdad? Y no en el contenido como tal. No interesa quién es el autor. Los norteamericanos y europeos les encanta usar los autores, ¿verdad? Y todo es que tal y tal otro. Y nosotros los latinoamericanos no nos importa tanto, ¿verdad? Whatever. Digamos, all attention is all you need. Me tiene sin cuidado quien lo escribió honestamente, porque yo me interesa el algoritmo, ¿no? Bueno, la importancia de esto viene aquí, que es esto lo que es trascendentalmente poderoso. Y el mismo Kasparov, cuando le ganó Deep Blue, hizo unos torneos que le llamaba Centauro, porque él quedó claveado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que me ganara una máquina? ¿Será que la máquina es mejor que yo? Entonces unos torneos que le llamó Centauro, que eran híbridos, entonces podían competir ajedrez, computadora contra computadora, computadora más humano contra computadora más humano contra computadora, o humano más contra humano contra computadora, o sea, todos, cualquiera con cualquiera. Y los que siempre salen ganadores son esos. Es esa combinación de humano más máquina. Es como jugando dobles. Sí. Y entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que hay una oportunidad única. Vean ustedes, la tecnología no se amplifica. De hecho, literalmente me está amplificando en este momento, porque si no, ustedes no me escucharían. Como la bicicleta. Exacto. No hacen nada, estas cosas no hacen nada por sí solas, todavía. Todavía, ¿verdad? Por lo menos esta todavía. Pero entonces nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad en este momento y no quedarnos, ¿verdad?, atascados en discusiones que puedan ser. Y lo interesante de aquí es que ahora hay un lenguaje universal para trabajar, que es el mismo lenguaje que hemos usado siempre, pero ahora tenemos una interfaz, una conexión con la computadora que nos puede ayudar a formalizar un montón de cosas que yo por mí mismo no sería importante. Un músico se transformó en un programador en este momento.
¿verdad? Porque ya si ustedes buscan en YouTube la cantidad de músicos que están usando esto es increíble y hacen cosas extraordinarias. Y en la parte coding se la saltan por completo porque este sistema genera algo, lo pongo ahí y me genera el MIDI y listo. Y si no funciona, agarro el código, como dicen, esta porquería no funciona. Ah, perdón, y lo corrijo y lo pongo. Eso todavía no funciona. Ah, perdón, y hasta que funcione. ¿Verdad? Iterativamente hasta que funcione. Entonces es interesante, ¿verdad? Y permite integrar información de forma intencional. O sea, sigue siendo la intención nuestra, el juicio sigue siendo nuestro y podemos computarizarlo. Y lo último que diría es que no es que la IA se parezca a lo humano. Yo creo que es que hemos hecho que los humanos parezcan máquinas. La educación nos ha forzado a la especialización, a la fragmentación, a obviar en la profundidad filosófica de muchos de los temas para quedarnos en puramente lo técnico superficial, y entonces nos hemos transformado en máquinas mismas y por eso estamos en riesgo de ser reemplazados en muchas áreas por las máquinas, porque dejamos nuestra humanidad por ahí tirada en algún lado. Muchas gracias. Preguntas, sí, ¿verdad? Pasé tal vez un poco, ¿no? Una más. Sí, no sé si alguien quiere. Bueno, muy bien. Hay algo que no entendí y es que dice que las máquinas no entienden. ¿Qué significa entender? Es que me quedó la duda, ¿cómo es que el ser humano entiende o por qué se diferencia que una máquina no entiende? Bueno, esa es una buena pregunta, porque para serte franco, nosotros entendemos, ¿verdad?, cómo funciona bioquímicamente el cerebro, pero no necesariamente entendemos por qué es que nosotros razonamos de la manera que razonamos y somos capaces de construir el lenguaje de la forma que construyamos. Entonces, tener razón, la parte de entendimiento es, aunque hayan definiciones formales, ¿verdad?, una de las tantas es que existe una autoconciencia, ¿verdad?, de lo que estoy percibiendo, ¿verdad? Sentiencia, tal vez que existe una respuesta, una conciencia, ¿cómo se llama?, física real, donde como así, percibo que soy un mente y que recibo esa información y contesto de alguna manera. Pero es medio filosófico. Es filosófico totalmente, ¿verdad? Podemos definirlo más formalmente, qué significa entender, ¿verdad? Que si tengo, por ejemplo, matemáticamente diría yo que si tengo un sistema con n variables, ¿verdad?, entenderlos, un nivel de entendimiento sería que lo puedo explicar con n-1 variable o con n-m variables, ¿verdad? Que tengo una descripción del mismo sistema con una formalización de menor estructura. Eso significa que puedo entender, digamos, algo más grande, y esa es una gran discusión, ¿verdad? ¿Qué significa entender? Y hay un Brady Bosch que escribe cosas interesantes y está peleado con eso de que esto no entiende, pero si me puedes preguntarle cómo entienden los seres humanos, que tampoco necesariamente sabemos cómo entienden los seres humanos. Cuando cae la peseta. ¿Sí? ¿Por qué de repente? Sí, ¿por qué? ¿Por qué pasa? No sabemos. Entonces, es difícil en ese caso decir en qué momentos que realmente está entendiendo. Algún nivel de entendimiento tiene, ¿verdad? Porque si no, no podría ni siquiera medio estructurar algo coherente. Pero ¿cómo describimos ese entendimiento? Es un reto, ¿verdad? Mientras lo voy a tener el micrófono. Sí, el estudio de la inteligencia artificial por ahí en 1956, la primera reunión, lo que trataba era entender la inteligencia, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, a mí me queda clarísimo que esto nos tiene que llevar a ser más críticos, ¿verdad? A informarnos más, etcétera, para poder determinar qué cosas son totalmente buenísimas, como lo que dijiste del artículo, o totalmente falsas. Sí. Pero entonces ahora a mí me queda también una duda, como hay tanta información y se alimenta de toda la información que le damos, ¿cómo se maneja el tema de la propiedad intelectual? Digamos, con un artículo buenísimo, ¿verdad?, que yo quiero usar, porque la idea de la tecnología es que me permita, que me ayude, ¿verdad?, en mi día a día, en mi trabajo, en lo que sea. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cómo es que se maneja la propiedad intelectual de toda la información que está disponible y con la cual se alimenta esta tecnología?
Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Lo primero que diría yo es que la propiedad intelectual a mí me parece grandiosa en términos de que se le dé crédito a las personas que haya que darle crédito, pero no en términos de limitar cómo se usa la información. Por ejemplo, si yo leo un paper de XYZ, 20.000 papers, yo genero una idea, es un 70% mío, un 30% de alguien más, y yo soy medio grosero, me tiene sin cuidado. Me tiene sin cuidado. Porque nosotros avanzamos no por quién lo hizo, sino por lo que hizo. Eso es lo primero. Ahora sí, lo que pienso que no está bien es que si está alimentado con todo el nuevo conocimiento que nosotros de una manera hemos generado, debería ser siempre una herramienta absolutamente democrática, donde ahora sí yo puedo aprovechar de eso que yo mismo ayudé a construir. Entonces deberían haber elementos democráticos, y eso lo creo que lo único que garantizaría que no se transforme en un sistema comercial donde ChatGPT al final me da como Google, que es lo que le pasa a Google, ¿verdad? Por eso la gente va a migrar de Google, porque empiezan los de arriba, son los que pagaron más, no lo que yo quería. Entonces genera un problema, porque entonces, bueno, exacto, entonces está intencionalmente sesgado, ¿verdad? Algunos dicen que son un ad, pero los otros no dicen, pero también pagaron para aparecer más cerca de la primera página, porque ¿quién de ustedes pasa a la segunda página de Google? Seamos honestos, ¿verdad? Nadie. Entonces, ¿qué pasa si con esto ahora resulta que yo pido de Mili y entonces me recomienda el software de una vez? ¿Podrías usar el software tal, verdad? Y empieza a ver el software, pues, ahí es donde se la cagaría. Yo creo que esto ha funcionado precisamente por el resultado todavía no muestra sesgos de ese tipo, y por eso la gente está viendo mucho valor. Me preocupa sí que pueda pasar, por ejemplo, lo de los artículos. Antes sí los daba, ahora dice intencionalmente que no los daba, pero antes sí daba referencias. ¿Por qué ocurrió eso? Porque generaba referencias falsas, sí generaba referencias falsas, pero yo creo que era como 50-50. Pero uno como investigador, manda huevo, ¿verdad? O sea, yo agarro, me voy a Scholar y veo si existe. Y si no existe es como, ok. Bueno, existe, tú años, ¿verdad? Y así. Pero ahora alguien decidió que no, que eso no está bien, entonces ya no está disponible, ya no te da referencia del todo. Entonces, esas son las cosas que a mí me preocupan bastante, que la empresa está bien, pero que la empresa autorregule esto entre ellos, es que entonces, si son poquitas, es un problema, ¿verdad? Que es lo que está pasando, son muy poquitas las que están en control de esto, y entonces, ¿cómo garantizamos de que sea absolutamente universal y una herramienta que realmente nos permita progresar, ¿verdad? Entonces tiene que haber más actores desarrollando estas herramientas para que siempre se mantenga, ¿verdad?, el valor de hacerlo completamente, que la monetización tiene que venir de otro lado, ¿verdad? El modelo de negocio tiene que ser otro, no porque me pone anuncios dentro de las respuestas. Pero es algo, en cuanto a propiedad intelectual, el crédito a los autores siempre hay que darlo. Eso no me cabe la menor duda. Pero más allá de eso, también nos tenemos que sentar a discutir qué significa esa propiedad intelectual, ¿verdad? Porque lo que ha hecho es trabar también procesos de desarrollo en algunas instancias, ¿verdad? Las patentes han trabado desarrollo. La impresión 3D es un buen ejemplo de eso. La impresión 3D existe desde finales de los 70, la que hoy conocemos, ¿verdad?, de posición de plástico. Lo desarrolló la gente de 3D Systems, básicamente. Chuck, algo de Chuck, se llama el señor. Chuck, no sé qué, bueno, no importa. ¿Qué pasa? 3D System era muy caro en esa época, ¿verdad?, hacerlo. Decidieron engavetarlo. Y nunca hicieron máquinas de posición de plástico de 3D. Desarrollaron otras tecnologías de impresión 3D. Máquinas que valían millones de dólares. Esa patente expiró en el 2009 y ya ven, ¿verdad? O sea que esa tecnología se pudo haber desarrollado muchísimo antes y hubiera sido los beneficios que hoy están empezando a verse ya de este tipo de impresión. Entonces es algo que definitivamente tenemos que pensar. Por crédito a los autores está bien, pero por uso es algo que tenemos que discutir, ¿verdad? Exactamente cómo debería manejarse la creación de las personas en estos contextos, ¿verdad? No di respuesta en realidad.
Preguntarle a ChatGPT. Sí. Sí, sí. Y les doy un ejemplo, o sea, pues, cuando comencé la maestría con Ignacio y con Evo, leí un libro de Mason y Zimmerman, donde venía una forma de teoría de grafos entre comillas, porque eran más bien de circuitos electrónicos, pero recurrían mucho a los gráficos para resolver circuitos, ¿verdad? Sin formalmente recurrir a los grafos, eso era lo básico. Y bueno, pero ahí está la fórmula de Mason, que me apareció, no me acuerdo en dónde. Y siempre me llamó la atención la fórmula de Mason. Yo no pude trabajar con esa fórmula de Mason hasta que conseguí un libro de la Universidad de Alberta, porque era un libro obsoleto de 1960, que ya no existían copias. Se podía comprar en internet, pero valía como $500, ¿verdad? Pues son libros que no hay casi, como muy poquitos, porque no es que lo así como que novela, ¿verdad? Que alguien se lo va a leer, uy, qué chido, ¿verdad? Bueno, solo yo tal vez. Y entonces en Canadá lo conseguí. Y de ahí encontré algo que fue la base de mi tesis de doctorado. El acceso, o sea, atrasó un proceso largo. Hoy en día es práctico y necesario que nosotros tengamos esa información aquí. Y hay un montón de libros obsoletos que a través de ChatGPT ustedes los pueden encontrar. Por ejemplo, me interesaba la cibernética. En Rusia, que había escuchado la historia que Stalin, como era pensamiento americano, dijo, es que ni se les ocurre hablar de cibernética aquí, porque el nombre del niño era gringo y además trabajó con radares y no sé qué. Nada. Entonces ahí Lyapunov y Vitov, creo que se llamaba, empezaron a desarrollarlo como juntos ahí, ¿verdad? Sus propias ideas, hasta que se murió Stalin. Y cibernética rusa, ¿verdad? Y hay ideas interesantes de la cibernética rusa, que lástima que no las desarrollaron bien. Pero no, si buscas en Google no vas a encontrar nada, cero. Pero en ChatGPT hice la inocente pregunta: ¿qué puedes decir de la cibernética en Rusia? Igual, Vitov y Lyapunov y esto, y también un artículo que se llama tal y tal cosa, que escribieron en tal fecha, que fue el primer artículo que se publicó sobre eso. Y empiezan a encontrar nombres, ¿verdad? Y ahí es donde empieza uno ya, mira qué interesante, que está esto que publicó esta persona, que está esto otro. Entonces, por eso es importante que lo que está escrito que sea accesible y que se le dé el crédito a los autores y autores respectivamente. Perdón, me adelanté. Seguí contestando sin quererme preguntar. Sí, gracias. Ya se mencionaron aspectos importantes en los que debemos prepararnos mejor como sociedad, pensamiento crítico, por decir uno. Ajá. Pero una duda que me queda a mí es en cuanto a la aplicación práctica y, por qué no, competitiva de estas herramientas. Sí. Siguiendo el ejemplo de la música. Si yo soy músico y quiero componer una gran música para mi audiencia, ahora estoy en la misma condición que cualquier otro músico con la misma audiencia. ¿Cómo puedo yo utilizar esta tecnología para un propósito específico que yo tenga y ojalá agregándole mis propias recetas, mis propios ingredientes? ¿Cómo puedo yo de una manera más efectiva lograr ese binomio persona-máquina, donde, bueno, yo tenga una proporción importante que contribuir para poder lograr creatividad, innovación, y al fin y al cabo, ¿por qué no decirlo? Una ventaja competitiva bueno, que produzca más riqueza en el mundo, digamos, cultural al menos. Sí. Es una buena pregunta. Yo diría que esto es como una escalera, pero es una escalera para todo el mundo. O sea, el que hacía más o menos y ahora puede hacer, el que hacía ahora puede hacer, ¿verdad? Entonces es una escalera para todos los sectores. No es una escalera solo para los mediocres, digamos, que ahora se transformen en excepcionales, que lo dudo. Lo dudo. Yo lo que pienso es más bien lo que va a suceder es que, y suena grosero, ¿verdad? Los mediocres van a perecer en este sistema. Van a perecer. Y por la mediocridad. Sí, y las extraordinarias van a brincar. ¿Por qué? ¿Por qué uso yo ChatGPT para hacer mil? Porque qué pereza. ¿Verdad? Ustedes saben un Digital Audio Workstation, que son los software para hacer música. Para poner yo tengo que ir nota a nota, ¿verdad? O un teclado, ¿verdad? Tocado, y lleva su tiempo. Pero si yo se lo pido en
chat GPT y le pido algo base y bien instruido, me lo genera rapidito y entonces lo pego y listo, ¿verdad? Entonces me ahorró montones de tiempo en un montón de cosas. Y lo puedes editar. Lo puedo editar, me genera un punto de arranque, ¿verdad? Que es lo que uno necesita a veces, un punto de arranque para poder, por ejemplo, ¿para qué lo he usado yo? A veces estoy trabado en escribir una cuestión, entonces necesito como que yo pongo, no sé, puedes darme algunos temas relacionados a que los cuales he investigado esto, que estén bla, 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 y me da un montón de temas ahí. Pucha, mira, sí, debería mencionar esto. Entonces me saca del bloqueo así. De hecho, una de esas personas, cuando le echaron la caja, una médico que estaba haciendo una maestría me dijo, mira, yo les voy a ser franco, yo estaba trabada en el último, me tenía pegada para poder terminar la tesis. Me senté con ChatGPT y me quitó la caja. Me estructuró lo que necesitaba hablar, lo que necesitaba acomodar y lo logré escribir. Dice, no copié nada, sino lo único que hice fue que me ayudara a estructurar las ideas para escribir un capítulo de tesis de tales y tales temas, con tales y tales cosas. Y ya con eso se le quitó el trabajo y logró terminar la tesis. Entonces yo creo que por ahí anda la cosa. Gracias, Tomás. En la parte de democratización, para que ahorita son como 3 o 4 empresas que tienen largos modelos de lenguaje, pero quería saber que nos cuente lo que opinan de que se filtró el de Facebook, llama, el código fuente. Entonces, sí, ahora, si uno tiene suficiente poder computacional, puede poner a correr su propio chat GTP en cualquier lado. Sí. Y las implicaciones entonces de que ya esta tecnología, básicamente, si era un arma de destrucción masiva, pero ya está publicada en internet, de cualquiera la puede poner a funcionar. Bueno, eso me parece positivo. Yo creo que eso tiene que suceder. Claro, va a estar las aplicaciones negativas y va a hacer todo el abanico, ¿verdad?, de posibilidades. Pero nosotros, aquí en Costa Rica, tenemos que agarrarnos de una carajada de esa y empezar a explorarla por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Y yo creo que es la única manera de generar realmente esta tecnología de forma robusta, sin que seamos influenciados o coaccionados a hacer cosas que no queríamos hacer, ¿verdad? Las redes sociales tienen ese problema, ¿verdad? Porque al final son ¿verdad? Son solo unas pocas y alguien decide cuál es la ruta que toman las personas en esas redes. Por ejemplo, vean Twitter, cambia el CEO y cambia, ¿verdad? El número de tweets violentos y agresivos ha aumentado considerablemente con el cambio de CEO. Entonces, si hay un cambio, las redes sociales sí coaccionan a las personas a tener ciertas actitudes y es porque están restringidas a un grupo pequeño de decisores. Cuando se amplifica, eso es lo que pienso yo por lo menos, cuando se amplifica es que se generan sistemas robustos, ¿verdad? Tienen que ser redundantes, ¿verdad? Y tienen que ser amplios para ir sobreviviendo los sistemas que realmente ofrecen un valor fuerte a las personas, porque, y eso aunado con educación, repito, ¿verdad? Eso aunado con educación para que no seamos para que realmente tengamos capacidad de toma de decisiones propias, seamos autónomos y seamos críticos para determinar cuándo algo puede estar en lo correcto, cuándo algo puede estar falso, ¿verdad? Y ese es otro tema por aparte. Agarró el código que se filtró y ya lo tendrán funcionando en algún lado aquí. No lo he visto todavía aquí, pero yo creo que sería bueno hacer un grupo y hacerlo, ¿verdad? O sea, yo estaría apuntado para meterme a ver qué se puede hacer con esas cosas. Bien, de lo que entendí pues en toda la charla, de lo que he atravesado con ChatGPT, me da la impresión de que la forma en que opera esta máquina, una máquina de sistema, es como un gran experto. O sea, la palabra experto la trae corporación porque un experto es quien tiene capacidad de resolver problemas o de sacar conclusiones a partir de una cantidad de conocimiento, pero no es creativo, no es innovador, no es inventor. ¿Sí? Entonces, más bien, bueno, salada a las personas que son expertos, ¿verdad? Porque creo que esta máquina puede sustituir muchísimo este trabajo. Que si yo, la gente que trabaja en atención a clientes técnicos y todo esto, un chat GPT de esto, o sea, con su base de conocimientos o con una base de conocimientos adecuada, pues va a contestar de una forma tan humana que la otra persona que está al otro lado cree que es un humano el que está resolviéndole el problema de su cajita y que recete aquí, que saca acá. Ok, entonces para mí la máquina es un gran experto con una gran ventaja, que es un experto en todos los temas porque tiene toda la internet conectada. Pero los humanos seguimos teniendo todavía esa parte de ser innovadores, de ser creativos, de ser inventores, que todavía la máquina no tiene. Tenemos una gran oportunidad
de cambiar nuestra forma de pensar y los expertos de buscar otro trabajo. Sí, bueno, veámoslo así. Yo tengo una Gibson Les Paul de 1979, una joya, ¿verdad? Y la agarro y suena riquísimo y puedo sacar tonos muy lindos y bla, bla, bla. Cuando la pongo en el pedestal es simplemente un pedazo de madera con un poco de cuerda. Sigue siendo un pedazo de madera con un poco de cuerda. Esta máquina todavía es un pedazo de dígitos por aquí y por allá. Ahora, sí tiene el potencial de transformarse en superinteligente, ¿verdad? Que imaginen ustedes, si se transforma en un humano, es que al transformarse en un humano, o el mismo pensamiento de un humano, es que tiene todo el universo de conocimiento en su cabeza. Y entonces es ahí donde se queda la gente, bueno, qué peligroso, ¿verdad? Porque sería un superhumano que conoce todo y que acciona de forma independiente. Entonces ahí es donde esa es otra discusión. Y la otra es que es una inteligencia general que resuelve cualquier cosa que es pertinente en la inteligencia, digamos. Pero sigue siendo todavía una máquina donde como dices, el artífice seguimos siendo nosotros los artífices. Gracias. Don Tomás, un comentario antes de OpenAI fue que es una non-profit y Microsoft tiene acceso exclusivo al ChatGPT, por eso va a haber ChatGPT en Google. Sí. Tengo una pregunta y un follow-up. Una pregunta sería, cuando este modelo, el LLM, por ejemplo, lee un PDF de 100 páginas, yo le hago una pregunta, me responde, ¿él qué hace con ese PDF? ¿Él lo guarda así, copia de carbono, o guarda el resultado? O sea, mi pregunta es si él tiene una copia hasta el 2001 de todo el internet, o nada más tiene una copia del conocimiento o cómo lo modeló. Sí, él se preentrenó. GPT significa Generative Pre-trained Transformer. El preentrenamiento ocurrió hasta el 2021, ¿verdad? Pero eso va a cambiar pronto, digamos, pero no guarda nada. Si leyó un PDF por ahí, no es que el texto lo tiene, no guarda nada, puro números. Okay. Y la otra pregunta es, más o menos, en lo que era cuando venga ChatGPT 5 o 6, ya en Estados Unidos están tratando de hacer legislaciones, sí, porque esto podría tener implicancias, varias, económicas. Sí. Entonces, ¿qué debería hacer Costa Rica? ¿Ver una forma regular o dejar que ocurra y ahí ver qué pasa? Bueno, lo segundo es peligroso, ¿verdad? Y por varias razones. Bueno, primero, la legislación siempre es posterior a la tecnología. Es difícil anticipar una legislación para una tecnología que no existe. Y históricamente siempre la legislación ha sido posterior al desarrollo tecnológicos. Para dar un ejemplo, ¿verdad? La industria automotriz, primero aparece el carro y después todo lo demás. Pero en ese momento es altamente regulado el funcionamiento de los automóviles, desde sus emisiones, ¿verdad? El cilindraje, y ventanas y cinturones de seguridad, hasta las carreteras, licencias, etcétera, etcétera. Todo eso es posterior a que apareció la tecnología. En esto van a tener que aparecer cierto tipo de regulaciones para saber qué hacer, ¿verdad? Y por ejemplo, esto de la muchacha, que sí existe legislación, creo que para protección de la identidad de una persona, si mal no entiendo, en Costa Rica. Entonces, pero hay que extenderla, ¿verdad? Porque esto es una situación que no está tipificada, ¿verdad? Porque no ha ocurrido antes. Entonces hay que extender algunas leyes de propiedad intelectual también. ¿Qué significa propiedad intelectual? Hay que extenderlas. Y no se puede dejar a ver qué pasa por lo siguiente. No porque nos vaya a hacer daño, pienso yo, o no solo porque nos vaya a hacer daño la tecnología, sino porque si no, otros y otras van a legislar antes que nosotros y entonces van a decir por nosotros lo que hay que hacer. Para darles un ejemplo, que el Congreso de Estados Unidos discuta lo de OpenAI, a mí me tiene sin cuidado porque Estados Unidos no es el mejor legislando para ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que seguir los pasos de Estados Unidos? ¿Por qué tienen ellos que decidir por algo que es hegemonía de nuestro país? Nosotros tenemos que decidir. Pueden tener cosas importantes que se discuten y que se tomen en cuenta, pero nosotros tenemos que decidir lo que significa para Costa Rica y para el desarrollo de Costa Rica, independientemente. Y tenemos la capacidad intelectual y humana para pensarlo. Aquí tenemos de todo, desde el más increíble en matemática y computación hasta el más sofisticado en legislación. Entonces, definitivamente podemos hacer grupos de trabajo para decidir cómo crear cambios culturales importantes para el uso de estas tecnologías
cómo incluirlos dentro de los procesos de gobierno, procesos de educación, procesos de salud, todos los procesos que van a ser afectados por esto, y qué elementos de riesgo se van a enfrentar para tratar de buscar la forma de mitigarlos y para buscar la forma de regularlos si es necesario ciertos tipos de regulación, porque si es a diferencia de otras tecnologías, si es algo que va a tener un impacto a nivel de toda la sociedad humana, por tanto no lo podemos dejar así como que vamos a ver qué pasa, ¿verdad? En ese momento estamos como en el vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces a mí me preocupa bastante eso. Las mismas universidades, creo que la CIT, estos de chingo de estudiantes, la UNACIT le prohibió a los estudiantes usar ChatGPT. Según lo que dije, me dijeron estudiantes de Cenfotec que amiguillos de la UNACIT le dijeron, ¿verdad? Yo creo que esas actitudes son un poco de miedo, porque para los docentes es que es un cambio. No sé de alguno de ustedes que sea profesor universitario o de colegio o alguno de esos, es un cambio abrupto, ¿verdad? Porque en este momento la forma de evaluar y los ejercicios de evaluación no tienen ni pie ni cabeza ya, en ese sentido. Para darles un ejemplo, los mismos estudiantes lo ven así: si yo pido un ejercicio y lo puede resolver una máquina, ¿para qué se lo estoy pidiendo a un humano? Porque en el trabajo tampoco va a tener sentido. Si usted trabaja para mí, yo le digo, hágame un programa de esto, pero me pongo un chat GPT y lo hago en 5 segundos, y le digo, ¿y por qué tengo yo al caballero aquí haciendo el código? Entonces la realidad es que si yo le pido cosas a los estudiantes que pueden resolver las máquinas, en el trabajo va a pasar eso también. Entonces, ¿qué puta les estoy enseñando? También la forma de evaluar y los profesores no saben qué hacer. Entonces yo lo veo como una oportunidad para volver, y lo hablamos con Ignacio ayer, creo, antes de ayer. Es para volver a formas de educación que eran muy poderosas, que era mucho donde la estudiante tenía que crear algo original, auténtico, desde el momento en que pone el pie en la educación, lo cual los transforma en generalistas que pueden entonces, a través de herramientas como estas, construir lo que se les dé la reventada gana. Porque ahora yo no necesito, cualquiera puede programar ahora en este momento si quiere entrarle por ese lado, cualquiera puede escribir un cuento si quiere meterse por ese lado, en fin, se puede meter un montón de áreas uno lo que tiene que tener es la idea de la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de crear, cruzar dominios de conocimiento para generar algo nuevo, y eso es lo que tenemos que entrenar entonces a nuestros estudiantes. Entonces los problemas que tenemos que dar a nuestros estudiantes, y yo lo hago así, yo le digo a los estudiantes, ese es el problema que les voy a plantear para un curso que di hace poco. Yo no lo he resuelto, yo no sé si se puede resolver, yo lo veo así a simple vista, yo creo que sí, pero ustedes saben en este momento lo mismo que yo. Estamos igual. Yo manejo mejor el lenguaje tal vez, pero en términos de resolución de problemas estamos en el mismo punto. Tienen 1 hora 20 para resolver. Y nos vemos a la hora y 20, y si no lo logramos, lo hacemos juntos. ¿Verdad? Y el plan, yo no lo resuelvo. Yo después me siento con ellos, todos llegaron ahí, porque era un problema abierto, ¿verdad? Que a propósito propongo en ChatGPT para ver que tampoco lo puede resolver. Que lo deja así todo medio palo, ¿verdad? O con errores. Y me siento con ellos y ellas, y digo, mira qué interesante, esto nos puede servir. Entonces agarro algún código, pasen eso que ustedes hicieron, hacemos eso, esto puede servir. Y empezamos, ¿verdad?, a construirlo en conjunto. Y yo creo que pedagógicamente eso tiene un impacto mucho más fuerte, y es eso lo que necesitamos, personas que puedan resolver problemas no prescritos, sino problemas que se presentan en el momento que se presentan, que podrían tener o no tener solución, y podrían no haber sido solucionados por alguien o no, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que preparar a nuestros estudiantes. Tratando de ser breve, quiero hacer 2 comentarios y una pregunta. Un comentario es, bueno, ya existe algo llamado AutoGPT, que está en capacidad de identificar qué tareas son necesarias para llegar a un objetivo, ejecutar esas tareas y proveer la solución. Es así, los demás hablamos de esto. Como por ejemplo, hágale un sitio web para tal cosa. Bueno, descubre que tiene que estar en un paquete, lo baja, descubre cómo puede hacer una instrucción. Bien, ya estamos dirigiéndonos hacia poder actuar. Sí.
información se lo va a dejar OpenAI para evaluar sus sistemas, con sus mejoras, y no sabemos para qué más. Entonces, de ahí que deben crecer de las compañías para que sus empleados utilicen ChatGPT para resolver problemas para los cuales tengan que aportar contenido sensible de las compañías. En fin, mi pregunta es, mencionaste que hay oportunidad de hacer desarrollo de investigación sin necesitar un gran conglomerado de computadoras, siendo cosas que uno puede hacer en el laptop. Sí. Si buscan referencias, podemos hacer algunas que se puedan aprovechar a nivel nacional. Hay oportunidades de desarrollar tecnología y hacer investigación sin necesitar un gran conglomerado, una gran cantidad de capacidad de cómputo. La aplicación de estas cosas a sistemas ciberfísicos. En Costa Rica tenemos una situación única, es un país bastante estable sociopolíticamente, con algunas variantes en los últimos años, pero es bastante estable sociopolíticamente. Es un país que tiene una estructura casi de primer mundo, ¿verdad? Con la estructuración social, con una ruralidad todavía, pero también con una zona urbana que es parecida, digamos, a una gran zona urbana. Por tanto, se pueden experimentar tecnologías que podrían ser aplicables a cualquier parte del mundo y a una escala mucho menor. Entonces, por ejemplo, drones, podemos investigar drones, entrega de drones, hacer un montón de cosas con drones, porque no tenemos problemas con los drones, ¿verdad? Hay rutas muy claras de vuelo definidas, no tenemos terrorismo, no tenemos guerrilla, no tenemos nada de eso. Entonces, la legislación de drones para Costa Rica debe ser única y permitir una investigación en drones amplia y extensa, ¿verdad? Para cualquier cosa que se nos ocurra. Y eso es algo que nosotros podemos aprovechar. En algoritmos, en toda la cuestión de sistemas ciberfísicos, sistemas robustos, computación robusta, ¿verdad? Porque una de las cosas que se cae esto es que si yo desenchufo, ¿verdad? Todavía se acabó, ¿verdad? Pero si yo desarrollo sistemas pequeños, robustos, donde incluso pueden ser destruidos físicamente de manera parcial, pero el sistema todavía funciona, eso es una área de investigación que a mí en particular me interesa y que pienso que podría dar mucho beneficio para sistemas automáticos y ciberfísicos, ¿verdad? Donde yo podría romper parte sobre todo el centro del cerebro, digamos, del sistema y que este pueda funcionar. Y se pueden hacer experimentos a baja escala. Yo he hecho experimentos simulados con máquinas de Turing, digamos, donde tengo millones de máquinas de Turing haciendo un procedimiento y digitalmente empiezo a destruir las máquinas de Turing para que generen problemas, resultados erróneos, pero en el colectivo de máquinas siempre, por mayoría, puedo sacar el resultado correcto hasta un 80% más o menos porque los resultados erráticos, a no ser que sean un sesgo direccionado, generan un pura bulla y el 20% sigue sosteniendo, digamos, el resultado correcto. Entonces, ese tipo de experimentación, hay montones de espacio que son de sistemas de futuro. Los sistemas van a ser ciberfísicos, esta computación va a llegar a nivel de objetos, ¿verdad? Que ya está llegando, va a ser tal que no solo nosotros vamos a estar usando computadoras, sino los objetos mismos van a ser objetos de computación, van a tener inteligencia local, van a estar comunicados con inteligencias globales, pero tienen que ser también transformarse en sistemas robustos y en sistemas inteligentes locales. Entonces ahí hay mucha oportunidad. Por ejemplo, un proyecto posible con la Contraloría es el control de construcciones. Entonces ahí hay varias ideas con sistemas distribuidos y sistemas robustos para monitorear el progreso de una construcción. Esas son cosas que nosotros en Costa Rica podemos desarrollar, paquetearlas bien y ser nosotros el Open Contraloría, ¿verdad? Que viene estas tecnologías afuera, ¿verdad? En eso hemos fallado también mucho, en cómo nosotros monetizamos y transformamos nuestras soluciones en universales. Entonces, por ejemplo, si hacemos esa solución para la Contraloría, si nosotros ojalá nos ganemos la licitación, que no sé si ya aplicaron, pero si nos ganamos la licitación, es construir un sistema de control de construcción, no para la Contraloría. O sea, que lo puede usar la Contraloría bien, check. Pero debemos pensarlo universal. Yo creo que en eso hemos fallado mucho. Hemos construido tecnologías pequeñas, pero no hemos pensado en grande, que los gringos son buenos en eso. Cuando hablamos de emprendimientos gringos, si ustedes ven los emprendimientos costarricenses,
es que una máquina de café porque al tico le gusta el café así. Mientras que los gringos es, vamos a hacer una máquina de café porque al mundo le gusta el café así. Y entonces, claro, nos dan hasta por debajo de la lengua. Nosotros pensamos demasiado chiquitito. Tenemos que empezar a construir cosas no pensando en Costa Rica, sino Costa Rica como el espacio de experimentación, pero pensando en soluciones universales, que sirvan para absolutamente todo el mundo y que nosotros podamos licenciarlas, venderlas, construirlas, en fin, lo que sea necesario para poder ahora nosotros empezar a construir más recursos para seguir desarrollando tecnologías de la forma que lo han hecho los países desarrollados. Don Tomás, dos cositas. La primera, ¿cuál es su criterio respecto a Google Bar? Tal vez hay unos pros y cons. Sí. Tal vez igual comparando ChatGPT. Y la segunda es, ¿usted no cree que sería conveniente que estas tecnologías también tengan cierta manera de comprobar trazabilidad de los resultados y de alguna manera evitar ese sentimiento de caja negra, ¿verdad? Que no se sabe cómo se obtuvo los resultados, y sobre todo pensando, porque algunos de ellos, y no es una crítica mía, la he visto y la he leído, algunos datos o algunos resultados no son correctos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo combatir eso? ¿Qué arma tiene uno incluso para poder asegurarse que el resultado que está viendo efectivamente tiene por lo menos esa consistencia? La solución para eso es que el usuario o la usuario estén bien formados y educados. Porque en cualquier, aunque sea que, repito, que don Ignacio me pasó un artículo, soy yo la única persona que puedo verificar si eso que me pasó Ignacio tiene sentido. ¿Verdad? Si Ignacio lo respeto, pero me pasó una cosa de terraplanista. La posición sería, es que no lo pasó a Ignacio, tiene que ser verdadero, ¿verdad? Y no, o sea, yo lo puedo leer y qué interesante que esto de Ignacio me lo pasó. Me quedo, bueno, ¿por qué me lo pasó? Qué raro. Entonces lo leo y hay cosas que me suenan un poco extrañas. Voy y las verifico por otras maneras, ¿verdad? Porque el conocimiento está construido así, no por autoridad, sino porque es verificable, porque es reconstruible, es replicable, tiene un montón de características, no porque la autoridad me lo dijo. El problema es que que hemos construido un sistema de educación que está basado en la autoridad. Está basado en la autoridad, entonces algo es verdadero porque una autoridad lo define. Siento yo que muchos de los intelectuales tienen miedo con la inteligencia artificial porque les quita poder también. Porque resulta es que yo soy el experto en eso. Eso está mal, es que hay puras estupideces, porque yo soy el experto. Entonces yo creo que se sienten ahí un poco, ¿verdad? Porque entonces ya van a quedar ahí, bueno, voy a preguntar aquí, ¿verdad? Ya el profe dijo esto, ya poner en ChatGPT y ChatGPT le dice otra cosa. ¿Será que el profe tiene razón? ¿Será que ChatGPT tiene razón? Empiezo a buscar en otros lados, o a seguir hablando con ChatGPT para buscar, o busco en Google. Y es eso lo que tenemos que enriquecer. Que sí, la sociedad solo puede caminar con información correcta. Y históricamente demostrado, ¿verdad? La única manera que nosotros progresamos es con información correcta y con ciencia correcta. La ciencia que ha sido falsa o inadecuada nos ha dejado estancados. Solo la ciencia correcta. Entonces, es imposible que nosotros de repente nos detengamos, ¿verdad? Porque es que resulta que el ChatGPT nos da por información falsa. Falso. Porque nosotros como humanos estamos muy por encima del ChatGPT en ese sentido. Porque nosotros tenemos esa capacidad de autodeterminación, de decir, esto no puede ser. Y en el centro con papel y lápiz, no, eso es falso. Tengo un ejemplo muy bonito de Richard Feynman. Fue una charla y creo que un físico criticó duramente una teoría de otro físico que estaba sentado ahí en el público, casi que lo trató como un idiota, una autoridad de física, una persona muy prominente. Esta persona había dejado como un vacío muy grande en eso que estaba proponiendo,
Y bueno, ese fue el intercambio. Richard Feynman en el café habló con ese otro físico y le demostró en papel, ahí mismo, usted tiene la razón, aquí está la demostración. Y se la pasaron a él. Es decir, por más autoridades que hayan ahí, al final es show me, ¿verdad? Show me. Porque eso es lo que tenemos que inculcar y así es como va a funcionar ChatGPT de ahora en adelante. Bart, bueno, si ustedes están en su correo institucional, les va a decir esto, ¿verdad? Que no. Bart va a decir que no porque, ¿verdad? No está abierto para... Entonces simplemente cambian a modo usuario personal y ya no funciona, ¿verdad? Entonces dentro de la empresa no funciona, a no ser, no sé si tienen que pagar o qué sé yo. Un problema muy grande y es un fallo para mí enorme de Google, no está en español y es como borrar a un sector gigantesco de la población humana por pura estupidez, porque no tiene ni pie de cabeza que no está en español. Fallo enorme. ¿Está en otros idiomas? Sí. Está en inglés, está creo que en alemán. En 4 idiomas. Sí. Un fallo enorme. Yo le escribo en español y en inglés y me dice, en español y me dice solo funciona en inglés, puedo usar Google Translate para entonces traducir. Entonces, ¿por qué putas no lo pusieron ahí mismo? Manda por oro, ¿verdad? Entonces es un fallo muy grande. Lo que tiene muy Tuanis es que como es browser mismo, puede buscar e integrar, por ejemplo, GIF, ese es el típico ejemplo, ¿verdad? Give me the news today. Entonces el resultado de aquí es un integrado de lo que realmente está, pero de lo que realmente también, ahí es donde también tengo un problemita, porque es lo que realmente Google, ¿verdad?, busca, que ya tiene su AdSense y su ad, no sé qué cosa y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, para código, la verdad es que hay gente que dice que es mejor para código, yo no he sentido diferencias. ChatGPT genera código bien, claro, no he hecho cosas tan grandes como para códigos pequeños, ha funcionado muy bien. Para cálculos sí los hace bien porque utiliza motores de cálculo. Y en fin, perdón, aquí la presentación. Y el bien es parecido, ¿verdad? Pero en realidad está montado sobre ChatGPT. Lo ven, ustedes lo ven aquí abajo en Google, aquí está, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿qué haces abrirme Edge? Y aquí está, ¿verdad? Y si abro también el mío Edge, Microsoft Edge aquí, bueno, tengo que actualizar y qué sé yo, abro aquí Bing y entonces lo conecto a la par del browser. Entonces puedo preguntar sobre cosas del browser para que me haga resumen. Entonces eso es lo bonito de Bing, digamos que uno va buscando en internet y después pide un resumen o pide tráigame los puntos principales de este texto o cosas así, ¿verdad? Entonces es práctico en ese sentido. Entonces entre los tres ahí se sacan el día, como que me dice. Y hay otras herramientas más para otras cosas, ¿verdad? Que también son muy buenas. Para música, para imágenes, está DALL-E, está... se me olvidó el nombre, el famosísimo, ¿verdad? Midjourney, están todos esos. Buenos días, mi nombre es Manuel, mucho gusto, Tomás. Bueno, una de las preocupaciones, y básicamente lo que hemos estado hablando y ya lo has tocado, es el tema de que las personas jóvenes hoy en día, entre menos tengan que hacer, mejor. Algunos, todos, ¿verdad? Pero lo que me preocupa es el hecho de que van a tomar una herramienta como ChatGPT como si fuese un profesional y que todo lo que les está dando es cierto. Probablemente, si no tienen el conocimiento crítico para determinar que lo que me está brindando es verdad o es mentira, lo van a tomar como cierto. Y entonces vamos a tener un montón de artículos, tal vez posteados en internet, que probablemente lleguen a ser en algún momento conocimiento, el mismo ChatGPT, que fueron alucinaciones. Entonces, viendo el contexto de Costa Rica, en cuanto a educación, hoy en día, por ejemplo, hay personas, y bastantes personas, que desconocen qué es la firma digital. Y es algo tan simple, y todavía la sociedad lo desconoce.
Entonces, con un tema como este, trascendental, ¿qué estás, no sé si lo conoces, ¿verdad? En este momento, ¿qué está haciendo el país en ese tema en cuanto a educación? ¿Cómo se está preparando las universidades? No para prohibir la tecnología, sino más bien para fomentar ese pensamiento crítico entre los académicos, profesores, para determinar qué cosas sí vienen de pronto bien desarrolladas por un chat o un estudiante, que hubo algo que el estudiante en realidad hizo y no simplemente es un artículo por ahí donde al final de la tesis tal vez agradezco a ChatGPT por toda la ayuda. Cada especial. Entonces, no sé si a nivel de país, ¿qué se está haciendo en educación? No sé si lo conoces. Bueno, antes de entrar a nivel de país, se recobra las ideas. Ahí está. Ahí está. Lo voy a apagar por accidente. Antes de a nivel de país, hay una cosa que nosotros subestimamos a nuestros jóvenes. ¿Verdad? De hecho, la capacidad de absorción y integración de los jóvenes es mucho mayor que la nuestra de los adultos. Entonces, el problema es que los apagamos, realmente. No les damos espacios creativos en la educación. No tienen espacios creativos. Lo único valor creativo que damos, digamos, es algo de música. Ah, qué talentoso, qué linda como toca el saxofón. Pero no creamos en realidad espacios para que desarrollen su música o su humanidad o que vea su autosuperación como un reto, ¿verdad? No como un punto finito donde quiero llegar, sino como algo que yo puedo ir construyendo y puedo tomar múltiples direcciones. Entonces tenemos un problema serio en educación, no solo aquí, sino en general en el mundo, que hemos construido para una sociedad automática que resulta que ahora puede ser reemplazado por un sistema totalmente automático, y no para una sociedad constructiva y creativa, que la idea es que construye. Y solo aquellos y aquellas que han tenido un privilegio de alguna manera, tal vez yo, que hemos tenido los espacios para construir de forma independiente. Eso debería ser universal. Para darles un ejemplo, en Cepotec tenemos un makerspace, que es un espacio de máquinas, impresora 3D, cortado láser. Tengo 3 estudiantes becados, que son becados de excelencia de Cepotec, que le dan 10 horas a la universidad y trabajan conmigo en el laboratorio. Entonces empezamos en el laboratorio. No saben usar desatornilladores, no saben usar caladoras, no saben usar taladros, no saben cortar madera, no saben nada que tiene que ver con el uso de las manos. Y si ustedes se ponen va a pensar, yo creo que se está acabando la batería de esto, en la educación, nada de la educación es para usar las manos. Y el usar las manos como una extensión de nuestro cerebro, ¿verdad? Porque al construir algo, es que en realidad lo que estoy usando es el cerebro y construyendo físicamente a través de mis manos. Pero pónganse a pensar, ¿qué hay en la educación que usa las manos? Sí, ni siquiera la escritura a mano. Ni siquiera la escritura a mano. Nada. Y resulta ser que el mundo es físico también. Entonces, y perdemos la capacidad creativa de construcción física, que es muy poderosa para realmente aprender la creatividad. No ser solamente creativo, ¿verdad?, en la cabeza, de pensar una fórmula o escribir un libro, sino físicamente construir algo y darle forma y usar herramientas, etcétera, etcétera. Tangibilizarlo, sí, eso, tangibilizarlo. Prototipar ideas. Cuando tengo una idea, construirlo, llevarlos a la ejecución. No hay nada en la educación que sea eso. Es puramente, aquí están las reglas gramaticales, aquí está 2x más 3, entonces resuelva para x, cosas así, ¿verdad? Que entonces descontextualizadas totalmente y ya puramente mecánicas. Entonces un día de estos se salió algo de la UCR que los estudiantes venían pobres en trigonometría y en otro montón de áreas. Pero pónganse a pensar, o sea, yo cuando fui al doctorado, yo me fui a otro doctorado que no me gustó, ese es el cuento que contó Ignacio, que no voy a entrar en detalles, ¿verdad?, que era para sistemas de información geográfica. Y me pareció trivial empezando por ahí, y tuve problemas con mi profe. En la Universidad de Alberta venía Mark Lewis, una autoridad en biología matemática, venía del departamento de matemáticas. Había sido estudiante de Jim Murray, uno de los padres de la biología matemática. Y yo, puta, ¿qué planes? Entonces me fui a hablar con él y le conté lo que había hecho en la maestría.
Me dice, venite al grupo de estudio de nosotros agarramos un libro semestral y lo estudiamos a fondo. Entonces venite de una vez, próxima semana estudiate vos el capítulo tal, así, de un solo huevazo, ¿verdad? Y uy, qué tal. Llegar un libro de la grandísima. Era un libro de biología matemática, se llamaba, que es de Biological Invasions, pero entonces era un capítulo, puras ecuaciones diferenciales. Yo he visto ecuaciones diferenciales en cálculo y en 325, que se llamaban en esa época, pero ya había pasado por la maestría y ya estaba en doctorado, y yo dije, a la grandísima, o sea, yo no, mierda. O sea, me hacen un examen de diagnóstico en la universidad y, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A estudiar cálculo, papá. Para la otra semana. ¿Verdad? No a estudiar cálculo del semestre, voy a ver cuándo estudio cálculo para volver a... Nada, papito. Entiendo esas pericas ecuaciones para la próxima semana. Porque, ven, qué feo, ¿verdad? Y ya me pongo bonito. Yo aprendo mucho haciéndolo numéricamente. Entonces siempre he sido un fan de matemática. Y entonces, numéricamente, entonces empecé a hacer cálculo numérico y ver los modelos matemáticos que venían ahí, tratar de construirlos numéricamente y pucha, entendí. Y la otra semana expuse a la perfección, batería es. Sí. Estas máquinas son poderosillas, pero consumen mucha corriente. La batería no le dura mucho. Y la otra semana me fue tuanis. El punto es ese, que es que yo aprendí la capacidad de aprender y reaprender cuando sea necesario. Y es eso lo que tenemos que volver a la educación, donde la gente aprenda que tal vez, ustedes saben que se puede hacer trigonometría sin senos y cosenos ni ángulos. No se sabían eso. Se puede hacer trigonometría sin senos ni cosenos ni ángulos, a puro triangulito. Los babilónicos lo hicieron así. Y hay un libro de mate muy bonito de un profesor en Europa que escribió toda la trigonometría sin ni un solo ángulo, ninguna función trigonométrica, toda la trigonometría. Entonces, pónganse a pensar, ¿qué es trigonometría? Es una fabricación, una construcción formal que no me interesa si sé que es un seno. Lo que tengo que entender es objetos, ¿verdad?, en un espacio y sus relaciones. Eso es lo que tengo que ser capaz de entender. Y entonces nos hemos quedado en esa cuestión de que, y yo les aseguro, los profesionales que se gradúen ahora en UCR, que entraran ahora, que tienen bajo en trigonometría, van a ser tan buenos profesionales como cualquiera de los otros que han salido en los años anteriores. Porque nosotros no somos estúpidos. Si yo no sé trigonometría y tengo después que hacerla, aprendo. Y ahora es más fácil todavía que antes, porque puedo buscar Khan Academy o cualquiera y me echo un video al doble velocidad y ya con eso me la juego, ¿verdad? Entonces, tenemos primero no subestimar a nuestros estudiantes. Segundo, darle el contexto para que sean creativos. Tercero, entrar a formas de aprendizaje que tienen que ver más con el diálogo, que tienen que ver más con la producción y la creación propia y original de los estudiantes. Y tercero, que los objetivos de su estudio sean de autodesarrollo, que entienda el estudiante que es que es fascinante tener la capacidad de poder hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Y que es por eso que uno estudia, no por nada más salir y tener un trabajo que sí es importante y que se va a lograr, pero que no se necesita ser tan lineal y tan direccional, ¿verdad? Entonces eso es lo que pienso yo. Y ahora hay un vacío grande, ¿verdad?, de educación informática. Yo creo que oportunamente es buen momento que se haya generado un vacío, porque yo creo que sí tenemos que replantear cuál debería ser la educación informática. Porque una cosa importante es que no, ven ustedes, ninguno de los otros temas de educación dependen de un objeto, ¿verdad? Yo puedo aprender matemáticas sin necesidad de nada, pizarra y... La informática no podemos hacerla que dependa de la computadora. Suena raro, pero no podemos hacerla que dependa de la computadora, porque entonces no es orgánico, no es natural, y va a generar
las inequidades e inigualdades que ocurren en el contexto de hoy, ¿verdad? Que tengan una supercomputadora actuales, pero aquellos que tienen nada, un Raspberry Pi nada más no pueden hacer nada, no, por decir algo, estoy exagerando. Pero me explico. Entonces, la educación informática, yo lo que pienso es que todo es, antes pensaba que todo era matematizable, pero ahora es al revés, ahora todo es computable, ¿verdad? O sea, bueno, no todo es computable, hay problemas no computables, pero lo que me refiero es que todo se puede plantear como un proceso de computación. Eso es, todo se puede plantear como un proceso de computación. Entonces, el pensamiento computacional ese es el relevante. Es como pienso yo un problema cualquiera, desde la matemática hasta cuestiones de fabricación, como un problema computable. Y entonces es ahí donde viene el pensamiento matemático, y eso es lo que va, computacional, y eso es lo que va a ayudar en la educación para que las nuevas generaciones estén listos para usar cualquier cosa que venga en una computadora, cualquier cosa, y puedan saltar de un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación estratégicamente sin ningún problema, o crear los lenguajes propios si lo consideran así necesario. ¿Ya?